Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de seguro de enfermedades de maternidad. Bien, en realidad para hablar acerca de este tema vamos a generar, vamos a ver aquí, listo. Bien, bueno, vamos a generar una clase respecto del capítulo que viene, el capítulo cuarto de la ley del Seguro Social. Por todos ya, pues ya hemos ocupado esta ley. En realidad es que es una normativa que por cuestión de seguro ya trae un capítulo en específico y es precisamente lo que vamos a estar abordando en esta ocasión. Bueno, ustedes ya pueden ver ahí esta primera parte. Hay algo muy importante. Eh, Existen diferencias entre el seguro que vimos la clase anterior, que tiene que ver con la cuestión de riesgos de trabajo, y esta. O sea, hay o existe un cambio de paradigma importante. En esta sesión podremos decir que el seguro de enfermedades y maternidad implica prácticamente las otras enfermedades que ahorita veremos, que no son por cuestión de riesgo de trabajo, que también pueden darse. Y la cuestión de maternidad es un derecho que no solamente le corresponde a la mujer, sino también es un derecho que hoy en día, dentro de la terminología de seguridad social, también se está otorgando a la parte trabajadora. ¿Por qué lo digo en este sentido? Porque habría que tomar en cuenta que la clase trabajadora lo que está generando es que no le puedes impedir el derecho de poder embarazarse. Y aquí platicaré antes de ver el contenido de la ley. A mí me tocó ver en alguna ocasión, hace ya como unos 6 o 7 años, tal vez, sí, como entre 6 y 7 años más o menos, una escuela primaria, eso ya tiene mucho tiempo, que por cuestión de contrato, literalmente impedían el embarazo de una mujer. Es más, decía, el embarazo, la mujer se compromete a no embarazarse durante el ciclo escolar y en caso de hacerlo es causa de rescisión de contrato. Y en la parte de rescisión de contrato ponían esta parte, es decir, una rescisión era el poder embarazarte. Este tipo de contratos se empezaron a ahondar en muchos lados, en realidad, muchos, muchos lados, ¿no? A mí me tocó verlo en una escuela primaria en alguna ocasión, hubo un conflicto ahí que tuvimos que impugnar, bueno, el despacho tuvo que impugnarlo, pero en esa ocasión lo que se generó fue que la, ¿cómo explicarlo? La maestra, la trabajadora de esta escuela primaria, se embarazó. De inmediato, ella, pues obviamente preocupada, no conocía de leyes, fue a avisar literalmente que pues estaba embarazada. De hecho, avisa porque ya se le veía el crecimiento de su abdomen, derivado del proceso natural del embarazo, y literalmente pues ella lo dice, y dice, no, pues discúlpanos, pero aquí está prohibido que las mujeres se embaracen. Entonces, te rescindimos. Ella, obviamente preocupada, ¿por qué? Porque al poder rescindir un contrato también implica la baja del seguro social, ¿no? O sea, la baja del seguro social. En pocas palabras, su embarazo ya no podía ser tratado o ya no podía darse o dentro de las instalaciones del seguro social. Entonces, estamos hablando de este riesgo, ¿no? Es decir, pierdes todo el seguro y literalmente ahora te tendrá que costar a ti, pero te tiene que costar no teniendo trabajo, ¿no? Entonces llega con nosotros, impugnamos el contrato y la empresa, la escuela primaria, lo primero que hace pues, es defenderse, ¿no? ¿Y cómo se logra defender? Pues se defiende a través del contrato. Y nos dice, bueno, pues es que aquí ella firmó, hay
hay una o existe una cláusula en donde literalmente a ella se le impide embarazarse. Lejos de que se le impida embarazarse, para mí es algo que no logro justificarlo. Como un abogado se le puede ocurrir algo así. Es causa de rescisión de contrato. Entonces, no está despedida, ¿no? No está despedida, simplemente es una causa de rescisión, la cual ella cometió, no por nosotros. Nosotros no la queríamos correr, ¿no? Así, prácticamente me dijo en la Junta de Conciliación, sino que ella generó la condición para que nosotros pudiéramos efectuar una medida ante su comportamiento, ¿no? Cuando me dice eso, literalmente lo que yo hago es decirle, ¿estás seguro que ella es la que genera la condición? Es decir, cae en uno de los supuestos de la Ley Federal del Trabajo. No, pues no cae en ninguno. Ah, bueno, con eso estamos suficiente. Nosotros estamos pidiendo tal cantidad por cuestión de despido injustificado. Me dice literalmente el abogado de la otra parte, no te vamos a dar nada, te ofrecemos, recuerdo que me ofrecieron hasta 2,000 pesos, algo así, ¿no? Cuando la chica en la primaria tenía un sueldo de 8,000, pues simplemente era irrisorio, ¿no? 8,000 más prestaciones. Nos vamos a conflicto. En este caso era un conflicto laboral porque ella estaba contratada por horas, no era ahora los contratos que generan en las diferentes escuelas, que es por horas, ¿no? Aquí sí había una jornada laboral establecida, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 4 de la tarde del puesto de trabajo. Impugnamos, literalmente impugnamos, ¿y qué fue lo que sucedió posteriormente? No solamente va la cuestión de la impugnación, sino que también se logra generar una cuestión de inconstitucionalidad del contrato, con lo cual se tipifica la legalidad o la procedencia del despido injustificado. Al final impugnamos, se declara inconstitucional y se decreta despido injustificado, pero nosotros no demandamos la reinstalación, no, es algo que no nos interesaba. Bueno, la fémina dijo que no, pero en la Junta de Conciliación se logra dar esta situación de que pues no era constitucional, ¿no? Ellos logran apelar, bueno, no apelan ahí, tramitan amparo directo, puesto que no hay un recurso para inconformarse de los laudos, y literalmente en esos casos, vamos, el tribunal colegiado le dice que no tenía razón y nos decreta la razón a nosotros, ratifica la razón de la invalidez y de la ilegalidad e inconstitucionalidad de la cláusula. Entonces, si lo hubieran reinstalado en ese asunto que les platico, hubiera dado lugar a que volviera al puesto de trabajo y aparte volviera a tener la prestación del servicio. En este caso, en el ejemplo que yo les di, bueno, la fémina dijo que no era su deseo volver a ingresar, pero sí quería el dinero, ¿no? Obviamente el despido y todo lo demás que le habían causado y generado. Pero daba lugar a esto, daba lugar a la reinstalación y daba lugar a que volviera a obtener la prestación del servicio. Ahora, les platico esto porque vean hasta dónde llegan muchas personas por impedir otorgar este seguro. Este seguro que viene tipificado en el capítulo 4, a partir del artículo 84 de la Ley del Seguro Social. Entonces, dense cuenta cómo es que a veces el mundo pues tiene otro tipo de políticas en cómo conducirse, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Bueno, voy a salir de cuadro y nos vamos a referir en esta parte. Fíjense, el seguro de enfermedades y maternidades, generalidades, vamos con las partes generales. Quedan amparados por este seguro, fíjense, quedan amparados por este seguro las siguientes opciones. Fíjense, el asegurado. Esa es la primera parte, el asegurado. Y el pensionado, y ahí establece pensionados, ¿por qué? Pensionados, fíjense, en esta situación, por incapacidad permanente total o parcial. Incapacidad permanente total o parcial.
Invalidez también, cesantía de edad avanzada y vejez. eh, Viudez, orfandad o ascendencia, que también recuerden que es algo muy importante. Probablemente ustedes digan, bueno, es que la viudez, alguien es viuda cuando ya es una persona grande. Sin embargo, no siempre es así. A veces me ha tocado ver personas que literalmente logran enviudar a muy corta edad, pero muy corta edad. Eh, muy corta edad. Y tenemos la siguiente parte, fíjense. La esposa del asegurado o falta de esta, la mujer con quien han hecho vida marital durante los 5 años anteriores a la enfermedad o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a la protección, ¿no? Que eso es algo muy importante, fíjense, la esposa del asegurado o a falta de esta, la mujer con la que haya hecho vida marital durante los 5 años anteriores. Esto es algo muy importante, 5 años anteriores a la enfermedad o con la que haya procreado hijos siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a protección. Que es algo muy importante, fíjense, y me parece muy curioso el que lo logren generar, y aquí me van a poder observar. Pero la ley es muy clara. ¿Por qué? Porque la ley trata de proteger a una sola mujer. Es decir, y aquí también tiene que ver con una cuestión de razón económica, ¿no? Un individuo tiene derecho a poder proteger a una persona. En caso de que sean padres, a los dos padres. Y en caso de que sean una familia, a la esposa y a los hijos. Pero en caso de que fallezca solamente dependerá de un solo individuo, de uno solo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo estoy casado, obviamente mi esposa lo va a tener. Si no estoy casado, ¿no? Pero enfermé, ¿no? Enfermé, y morí, me pone el primer requisito. Y el primer requisito, mientras haya hecho vida marital durante los primeros 5 años anteriores a la enfermedad. 5 años anteriores antes a la enfermedad. Muchos de ustedes pueden decir, pero es que lo que sucede allí es que él se enteró de la enfermedad un año antes y murió al año. Entonces no entra en el supuesto, queda desprotegida la mujer. No, porque también te dice, o con la que haya procreado hijos, ¿no? Con la que haya procreado hijos. Pero pone una condición, siempre y cuando ambos permanezcan libres de matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Si la otra persona a lo mejor se dejó de su esposo y no hicieron el trámite de divorcio, y ahora vive conmigo, pero yo muero, ¿no? ¿Qué sucede? Ella, por tener ese vínculo, por no haber deshecho ese vínculo, deja de tener este seguro. O sea, a veces, y eso lo quiero recalcar, es algo muy importante, porque en muchas ocasiones, en muchas veces, las personas piensan, ¿no? Que el no arreglar los problemas anteriores, pues no pasa nada. Y el problema en realidad no es ese. El problema en realidad no es ese. El problema es que tienes que resolver tus problemas anteriores, porque en este caso, fíjate, el simplemente dejar a una persona, el haber estado legalmente casado con ella y no arreglarlo, no divorciarte, puede generar que puedas perder un seguro de tu pareja. A lo mejor ya tienes muchos años, ¿no? Hay personas que dejan a una persona y se van con otra persona y pasan 20 años, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nunca disolvieron ese vínculo, nunca lo disolvieron. Y cuando vienen al seguro y quieren reclamar, dicen, oh, sí, pero usted está casada, señora, no puede. ¿Por qué? Porque aquel señor, literalmente, él tendrá que asegurarla a usted, o a usted no le corresponde. Y después pone muy clara la situación. Pero en caso de que el sujeto tenga muchas concubinas, porque sí sucede, ¿no? Hay hombres que les gusta tener muchas mujeres, ¿no? Algunos las mantienen, otros no. Pero en eso la ley no se mete. Dice, bueno, en esos casos, si el hombre es, pues muy, vamos a llamarlo entre paréntesis, muy enamoradizo, pues a ninguna le toca, ¿no? Y esa ya no es una decisión de las féminas, sino es una decisión del sujeto.
¿no? Porque dicen, no, pues a nadie le va a tocar el seguro. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas partes, fíjense. Um, Del mismo derecho gozará el esposo del asegurado o a falta del concubinario siempre que hubiera dependido económica del asegurado, ¿no? A veces hay hombres que dependen económicamente de las mujeres, ¿no? Y reúnan en su caso los requisitos del párrafo anterior, ¿no? Y ya te pone, es decir, aplican los mismos supuestos, ¿no? Aplican los mismos supuestos, 5 años anteriores a la enfermedad o que hayas procreado hijos con ella, siempre y cuando no tengas otro vínculo matrimonial. La esposa del pensionado en los términos de los incisos A, B y C de la fracción 2, a falta de esposa, la concubinaria si se reúnen los requisitos de la fracción 3. ¿No? Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de ser concubinario, ¿no? Si reúne los requisitos de la fracción 3. Los hijos menores de 16 años del asegurado y de los pensionados en los términos consignados en las fracciones anteriores. Ahora, ¿por qué 16 años? Porque recuerden que, de acuerdo a la ley laboral, los chicos ahora, a partir de los 16 años, con autorización del padre, pueden trabajar. 16, 15 no, 16. ¿No? Entonces, ellos, al momento de que trabajan, también pueden ser ingresados al Seguro Social, pero ya de forma independiente. Entonces, aquí sí es muy clara, bueno, sí, pero sí son menores de 16. Y por otro lado, también para proteger a la niñez, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión de nada más por casualidad, sino también tiene que ver con una cuestión de protección a la niñez en esos sentidos. Los hijos del asegurado, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad, aquí vienen ya los que tienen alguna capacidad diferente, ¿no? O por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta el tanto no desaparezca la incapacidad que padecen hasta la edad de los 25 años cuando realicen los estudios planteles del sistema educativo nacional. Entonces, aquí viene esta parte. Si tú tienes un hijo, ¿no?, que estás preocupado con él, a lo mejor ya tu esposa pues, no depende de ti, a lo mejor ya tiene su trabajo, pero tienes un hijo que literalmente no está bien de sus facultades mentales, tiene una discapacidad física, por cualquier razón, dice hasta los 25 años, puede tener este seguro, que es algo también muy bueno, porque eso implica que pues no deja la ley desamparado a estas personas. Ahora, ¿por qué ponen 25 años? Aquí voy a hacer una aclaración porque probablemente lo que vaya a decir suene cruel, pero hago y pido a mis alumnos que me están visualizando en esta ocasión que lo tomen no en un sentido peyorativo, lo que diré, sino en un sentido racional. Es que, de acuerdo al índice de mortandad en México, las personas que tienen una deficiencia intelectual o sensorial o mental, comúnmente, y aquí lo pondré entre paréntesis, comúnmente no llega a los 25 años. Pero digo comúnmente, no quiero decir que no lo sea. Hay personas que a pesar de esta deficiencia logran tener hasta 40, 45 años, ¿no? Si alguno de ustedes conoce a alguien que tiene más edad, bueno, serán casos excepcionales, ¿no? Y lo diré, por ejemplo, pondré un ejemplo, también vuelvo a repetir, simplemente es una aclaración, no es en sentido peyorativo, solamente es explicativo para poder comprender la fracción que estamos visualizando en estos momentos. Por ejemplo, en el caso de las personas que nacen con síndrome de Down, esta es una deficiencia que se genera incluso en la fusión de los cromosomas en el proceso de fecundación. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿No? Estas personas, de acuerdo a la enfermedad, digamos que vuelvo a repetir, una media a la cual llegan son 30 años, ¿no? Pero ya ver personas mayores a los 30 años con este síndrome es muy raro. La mayoría incluso fenece pues antes, ¿no? Depende el estado de gravidez del síndrome. Y vuelvo a repetir por qué. El síndrome, no, cuando hablamos de síndrome de Down, no todos tienen el mismo nivel de disminución de capacidad, sino que también es gradual, ¿no? Y si en esa enfermedad hay gradaciones en la afectación, seguramente en otras habrá también una gradación. Por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo una persona que, mejor dicho, un matrimonio que logró procrear a una pequeña que tenía hidrocefalia. La hidrocefalia es más o menos una acumulación de agua en el cerebro. Y esto implica que la cabeza crezca, ¿cómo explicarlo? Crezca
de manera anormal, ¿no? En ese sentido, todos conocen que el agua, todos tenemos agua en la cabeza. Esta agua que tenemos en la cabeza sirve para poder amortiguar, es como una especie de amortiguador, los golpes que tiene una persona al momento de caer, a efecto de que el cerebro no logre pegar con el hueso. Bueno, esta agua que todos tenemos, cuando una persona padece hidrocefalia, ese nivel de agua es mayor y cada vez conforme va creciendo la persona va siendo todavía más grande, entonces por eso es que la cabeza empieza a crecer mucho. Normalmente las personas que tienen esta enfermedad, en las estadísticas, digamos que la media son los 15 años. Alguien que llegue más de los 15 años ya es como muy, ¿cómo explicarlo? Muy raro, pero puede darse, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es una cuestión muy, muy delicada, ¿no? Por eso es que la ley protege hasta los 25 años, pero eso no implica que las personas no crezcan más. Bueno, ¿qué pasa si crecen más, no? ¿Qué pasa si tienen más de 25 años? Bueno, ahí sí ya la ley ya no los protege, ¿no? Ahí ya tal vez dependerá del Seguro Popular, de otras dependencias que puedan generar una especie de salud o de garantizarles el derecho a la salud, porque ya el seguro solamente hasta los 25 años, ¿no? Y de hecho, vuelvo a repetir, pues es doloroso, ¿no? El ver a una persona que tiene o que padece o que tiene una discapacidad, más cuando son desde nacimiento. Bueno, también duelen cuando no son por nacimiento, pero las de nacimiento literalmente no dependió de ellos, ¿no? O no hicieron nada, simplemente hay pues una incapacidad en esos casos. Pero bueno, la ley ahí protege hasta los 25 años. Bien, tenemos la otra parte. Dice, los hijos mayores de 16 años de los pensionados por invalidez, cesantía de edad avanzada y vejez que se encuentran disfrutando de asignaciones familiares, así como los de pensionados por incapacidad permanente. El padre y la madre del asegurado que viven en el hogar de este, ¿no? Padre y la madre que viven en el hogar de este. Por ejemplo, yo tengo mi casa, puedo poner un ejemplo. Y en mi casa viven mis papás, ¿no? ¿Qué sucede? Yo soy el que empiezo a trabajar, ¿qué pasa? Puedo asegurar a mis papás, ¿por qué? Porque dependen de mí, porque viven en mi domicilio, y literalmente ellos ya a lo mejor no tienen una forma de poder acceder a este tipo de servicio y a través de mí pueden alcanzarlo. Y de alguna manera es muy benevolente el seguro en ese sentido, porque la verdad es que las cuotas que se paga o que paga el trabajador para tener a él mismo y a sus papás asegurados es mínima, ¿no? Para toda la prestación que da el seguro. Bueno, y fíjense, el padre y la madre del pensionado en los términos del inciso A, B, C de la fracción 2. Los sujetos comprendidos en las fracciones 3 a la quinta inclusive tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen los demás requisitos siguientes. Que dependan económicamente del asegurado pensionado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo a mis papás, pero pues mis papás ya no trabajan porque pues ya están grandes, ya no depende de ellos, ¿no? O sea, literalmente ellos ya no están en la capacidad, ya no están en la aptitud pues para poder laborar. En esos casos o en ese sentido, es por eso que de alguna forma se les da esta oportunidad de que los menores de que los padres, perdón, pues no están impedidos ya físicamente para poder laborar. Entonces, en esos casos, por eso es que el seguro lo da, es decir, no pueden trabajar, están grandes, ya a lo mejor una enfermedad, pues ya no la pueden sustentar económicamente porque ya son personas mayores, ¿no? Y B, que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91. Para los efectos de este seguro se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad aquella que el instituto certifique de padecimiento. El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día en que el instituto certifique el estado del embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto a la que
servirá de base para el cómputo de 42 días anteriores a aquel, para los efectos de disfrute del subsidio en que, en su caso, otorgue términos de la ley. Para tener derecho a las prestaciones consignadas de este capítulo, el asegurado, el pensionado y los beneficiarios deberán sujetarse a las prescripciones y tratamientos médicos indicados por el instituto. Entonces, esto es algo muy importante, ¿eh? O sea, literalmente, tienes que literalmente cuando pues ya ingresas a que te traten, ¿no? Es decir, no puedes hacer lo que te plazca. O sea, hay que tener también una especie de sentido común, sino que si te vas a someter al tratamiento es porque tienes que someterte al tratamiento. ¿Por qué? Porque los médicos que están ahí también tienen responsabilidad respecto de tu padecimiento. Entonces, en esos casos hay que tener mucho, pero mucho cuidado. 87. El instituto podrá determinar la hospitalización del asegurado, del pensionado o de los beneficiarios, cuando así lo exija la enfermedad, particularmente tratándose de padecimientos contagiosos. Es decir, también el instituto puede guardarse digamos, la reservación de derechos de ingreso cuando sea una enfermedad contagiosa, ¿no? Porque obviamente es un hospital, es un área específica, obviamente ahí también hay muchos virus y a lo mejor tu padecimiento que es contagioso puede contagiar a otras personas, ¿no? Vamos, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual que puedan transmitirse con el contacto, ¿no? Con el contacto de material, vamos, de ropa utilizada, sábanas, etcétera, ¿no? A lo mejor ahí, pues el hospital puede decir, no, ¿sabes qué? Te vamos a dar tratamiento, pero te vas a tener que ir a tu casa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando sean contagios de esa naturaleza, ¿no? En el caso de los que mueren por SIDA, bueno, en el caso de los muertos de SIDA, hay un área específica en los hospitales de personas que están contagiadas y las personas que incluso los atienden tienen medidas de seguridad muy, muy grandes, ¿no? Es decir, guantes, caretas, y obviamente por todos es conocido que el SIDA no se contagia por contacto, pero sí por una cuestión sanguínea. Entonces, supongamos que a lo mejor alguien tuvo no sé, un choque o una cortadura grande, ¿no? Y literalmente llega al hospital, va a tener su curación de sangre, ¿no? A lo mejor si le dieron, por poner un ejemplo, le dieron un machetazo, solamente no le pueden negar el atenderse en el seguro, pero ¿qué pasa? Está teniendo brote de sangre, entonces las personas, incluso los médicos que lo van a atender, deben de tener medidas de seguridad muy extremas porque ahí sí hay un contacto directo con la sangre, ¿no? Es decir, no es con el cuerpo, sino con la sangre, y la sangre, pues sí, obviamente tiene el virus, ¿no? Entonces, es una cuestión muy compleja, ¿no? Vuelvo a repetir, hay áreas específicas en los hospitales, hay un área específica para enfermos de cáncer, otra para enfermos de SIDA, para la cuestión de los pulmones, la cuestión neumonar, hay otra parte de los hospitales, bueno, así logran dividirse para poder enfocarse y pues que también entre ellos no se contagien, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que tiene SIDA, pues es una persona que no tiene defensas en el cuerpo, porque el SIDA es el déficit de la inmunodeficiencia adquirida. Esto es que el sistema o ese virus lo que hace es que baja todos tus sistemas de defensa a número cero. ¿Qué pasa si te ponen con los de neumonía, no? Sí, con los de neumonía, o a lo mejor alguien que llega a toser porque ya le dio gripe, ¿qué va a pasar? Pues la gripe sí se contagia a través del aire. Entonces, si esta gripe tiene contacto con una persona con SIDA, pues literalmente, ¿qué va a pasar? El contagio de la enfermedad de gripe, pues se va a adquirir de manera inmediata, pero como el cuerpo de la persona que tiene SIDA no tiene defensas corporales porque todo su sistema inmunológico ya bueno, ha sido bloqueado, ¿qué sucede? Pues la gripe se le puede convertir en neumonía, si es neumonía, pues se le causa la muerte. Entonces, son situaciones muy complejas, ¿no? Hay que tenerlos muy aislados con áreas específicas y bueno, también con el personal médico, porque aquí también hay que cuidar al personal médico, o sea, los médicos son los que intervienen, los que tienen contacto con la sangre, los que, vamos, tienen literalmente que tener medidas muy extremas a la hora de poder efectuar un tratamiento, más cuando hay operaciones, ¿no? O sea, el material quirúrgico lo logran esterilizar y ese mismo material quirúrgico sirve para otras personas, entonces los métodos de esterilización son muy grandes, entonces hay que tener una serie de medidas
muy extremas, ¿no? Vuelvo a repetir, es más, si muchos de ustedes van al seguro y lo ven, y bueno, las condiciones del seguro puedes decir, bueno, es que no se ve que tengan tanta limpieza. La realidad es que sí, o sea, sí hay un cuidado en el tema, pero a pesar de que hay cuidado, hay una cuestión de enfermedades muy grandes en los hospitales, vamos, son muchas enfermedades las que logran atender. Fíjense, y por eso es que el hospital se reserva, o el IMSS reserva también el derecho de admisión para poder tratar a una persona, dependiendo de la enfermedad. Para la hospitalización se requiere el consentimiento expreso del enfermo, a menos que la naturaleza de la enfermedad haga dispensable esa medida. La hospitalización de menores de edad y demás incapacitados precisa el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, o bien del Ministerio Público o de autoridad legalmente competente. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que causarán al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al instituto cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar a los salarios efectivos o los cambios de estos no pudieran otorgarse las prestaciones en especie, ¿no? Esto es muy importante, ya lo platicamos en la clase anterior. Se tiene que tener un perfecto control de los pagos, ¿no? Entonces cualquier aumento de salario tiene que reflejarse también en el seguro, porque obviamente el seguro que dice, bueno, sí, pero yo también necesito dinero, ¿por qué? Porque le estoy dando el servicio, lo estoy atendiendo, y a lo mejor gasto más, ¿no?, en darle el servicio que lo que me estás ingresando. Entonces, por favor, patrón, te pido que cualquier variación de salario me la hagas saber. Fíjense, el instituto se subrogará los derechos, en los derechos de los derechohabientes y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. En este caso, fíjense, el patrón enterará al instituto el importe de los capitales consecutivos. Dicho importe será deducible del monto de cuotas obrero-patronales emitidas hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidad del trabajador de que se trata. No procederá a la determinación del capital constitutivo cuando el instituto otorgue a los derechohabientes las prestaciones en especie y en dinero y que tengan derecho siempre y cuando los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y de las modificaciones de su salario hubiesen sido entregados al instituto dentro de los plazos a los que se señalan en el artículo 15 de la fracción 1, 34 de esta ley. El instituto prestará los servicios que tiene encomendados en cualquiera de las siguientes formas, y pone ahí la primera parte: directamente a través de su propio personal e instalaciones, indirectamente en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar que se encarguen de las prestaciones en especie, subsidios y ramo de riesgos de trabajo. Asimismo, podrá celebrar convenios a quienes tuvieran establecidos servicios médicos, y hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratara de patrones con obligación al seguro, en la revisión de una parte o la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos. Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores con su organización representativa. Mediante convenios de cooperación y colaboración de instituciones y organismos de salud de los sectores públicos, federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, el instituto podrá dar servicio a sus instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos de acuerdo con su disponibilidad y sin perjuicio de su discapacidad financiera. Para el instituto será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstetricia solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica en términos de las disposiciones aplicables de tal efecto. Entonces, esto es algo muy importante, más sobre todo en los temas de embarazo, ¿no? Un embarazo en realidad es muy delicado, ¿no? El desarrollo es muy delicado. Y aquí tal vez haré una acotación. La acotación es la siguiente, y esto tiene que ver con el término de alimentación. La alimentación de antes, que tenían nuestros abuelos, ya padres ya no, pero nuestros abuelos y bisabuelos, hacía que los cuerpos también fueran más resistentes. Antes había personas, mujeres, que literalmente podían dar a luz hasta 8 o 9 veces, ¿no? Y digo esto porque, es más, y eran personas que todavía, aparte de dar o de lograr tener a tantos hijos, eran personas que vivían hasta los 85, 90 años, ¿no? Eran personas muy fuertes. ¿Qué pasa ahora?
¿Qué pasa con la generación de nuestros padres y qué pasa con nosotros? Hoy la alimentación ha hecho que nuestros cuerpos también sean más débiles y también la cuestión de contaminación y de estrés y todo lo demás, pero también la alimentación que hoy tenemos es más deficiente que la que teníamos en el siglo pasado. ¿Qué ha hecho esto? Que los cuerpos de ahora de las mujeres tengan menos resistencia. Y hoy es más frecuente que existan mujeres que tengan problemas de embarazo aún y a pesar de estar jóvenes. Eso en el siglo pasado seguramente se daba, pero no era un número tan grande, digamos que era un número pequeño. Ahora, en pleno siglo XXI, este número, bueno, vamos a decirle, estas personas o estas mujeres que tenían problemas para embarazarse, en realidad se han multiplicado, triplicado o cuatriplicado. Son muchísimas las mujeres que hoy en día tienen problemas para poder tener un embarazo. Y aparte de que cuando lo logran tener, también es de altísimo riesgo, no vuelvo a repetir, antes seguramente también se daba, pero había era como que más escaso, ahora es muy, muy frecuente, y eso implica que también los términos de salud contemplen que pueden existir muchas personas que acudan también de una cuestión de embarazo por una urgencia médica, entonces, vamos, es una cuestión muy, muy delicada en ese sentido. Fíjense, en todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere este artículo estarán obligadas a proporcionar al instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les eligiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas en el mismo instituto y en los términos de los reglamentos con respecto a los servicios médicos que expiden. El instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que consideren necesarios, sujetos de permanente utilización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean de mayor eficacia terapéutica. Entonces, vean todo el esfuerzo que la propia ley hace por la cuestión del seguro, o sea, es una cuestión bárbara, o sea, vamos, hay una regulación muy, muy grande, esta es la primera parte de generalidades, vamos con la segunda parte, que tienen que ver con la prestación de especie, y viene con las prestaciones en dinero, ¿no? Ahí qué pasa cuando, bueno, ya, ¿qué pasa cuando logras embarazarte? Bueno, ¿recibes sueldo, no recibes sueldo? Vamos a ver esta parte. Vamos a irnos a la sección tercera, no para irme a la cuestión de especie, sino a la cuestión del dinero, ¿no? Fíjense, en caso de enfermedad no profesional, el asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero que se otorgará cuando la enfermedad lo incapacite para el trabajo. O sea, el seguro te va a dar dinero, ¿no? Es decir, pues es que no puedo trabajar porque tengo esto, bueno, no te preocupes, el seguro te va a dar dinero. El subsidio se pagará a partir del cuarto día de inicio de la incapacidad, mientras dure esta y hasta el término de 52 semanas, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando en la cuestión del embarazo, ¿no? 52 semanas. Si al concluir dicho periodo el asegurado continuará incapacitado, previo dictamen del instituto, se podrá dar una prórroga de subsidio hasta por 26 semanas más, ¿no? Ya te está diciendo, bueno, si tú en tu evaluación, que después de que pasan 52 semanas, que en realidad es más o menos un año, más o menos, bueno, y todavía no estás, pues sí, no estás, ¿cómo explicarlo? Al 100%, o por lo menos con la facultad de poder, pues de poder trabajar. En esos casos se puede extender una prórroga hasta por 26 semanas más. Si al concluir dicho periodo el asegurado continuará incapacitado, previo dictamen del instituto, se podrá prorrogar el pago del subsidio hasta 26 semanas. El asegurado solo percibirá el subsidio que se establece en el artículo anterior cuando tenga cubiertas por lo menos 4 cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfermedad. Los trabajadores eventuales percibirán el subsidio cuando tengan cubiertas 6 cotizaciones semanales en los últimos 4 meses anteriores a la enfermedad, que es algo muy importante. O sea, tienes que tener, si eres eventual, mínimo 6 cotizaciones, de lo contrario no aplica el seguro, si eres trabajador eventual. El subsidio en dinero que se otorga a los asegurados será igual al 60% del último salario diario de cotización. Y aquí es algo muy importante. Si en tu trabajo te tienen dado de alta en el seguro con el mínimo, porque eso a veces lo hacen muchas empresas para pagar menos, ¿qué va a pasar? Me embarazo, bueno, ¿qué me va a pasar? Bueno, ahorita el salario mínimo está en 88 pesos, si mi memoria no me falla.
Eh, con el último aumento, si mi memoria no me falla, 110 pesos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, 110 pesos. ¿Qué pasa en esos casos? Si te están diciendo que el 60% eso implica que te van a dar un salario de 60 pesos diarios, ¿no? Entonces tú vas a decir, ah, pero es que eso no ganaba yo, ¿no? Eso no ganaba yo. Aquí me tienen que dar el 60% pero de mi sueldo. Sí, pero ¿sabes qué pasa en esa cuestión? El patrón, si no dio tu salario real para la prestación del seguro, te van a pagar conforme a la base mínima. Entonces, tú como trabajador tienes que ir con el patrón y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero que mi, este, que mi, que mi integración al seguro sea con mi sueldo real. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, bueno, pues sí, sí lo quiero con mi sueldo real, porque qué tal si me embarazo, pues me van a dar el 60% de mi sueldo real, más no el 60% a lo mejor del salario mínimo que usted supuestamente me está diciendo que yo gano, y en realidad yo no gano esa cantidad. ¿No? Pues imagínate, si ganas a lo mejor 200 pesos, 200 pesos, vamos a poner, ganas 200 pesos reales por día en tu trabajo, y en eso te tienen en el seguro, te tendrán de que pagar 120 pesos diarios. Pero si en el seguro te tienen dado de alta con 100 pesos diarios, ¿qué va a pasar? Pues nada más te van a dar 60. Entonces, vean esa parte de la importancia de tener los datos, ¿cómo explicarlo? Pues lo más certero posible, ¿no? O sea, lo más reales, porque pues imagínate, este ejemplo que estoy dando, pues sí te afecta, o sea, literalmente te golpea, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a estar recibiendo el dinero um, real de lo que estás ganando. Fíjense, en caso de incumplimiento por parte del enfermo a la indicación del instituto a someterse a hospitalización o cuando irrumpa el tratamiento sin autorización de vida, se suspenderá el pago del subsidio. Entonces, eso es algo muy importante. O sea, si te están dando dinero y de repente tú dices, ah, ya no voy a tomar o ya de repente ya no quiero estar en la hospitalización, es más, ¿saben qué? Agarro mis cosas, me quito los sueros y ya me voy. Bueno, ahí en esos casos, cuando te pones necio por no recibir tu tratamiento, dice aquí la ley, te van a quitar el seguro. Entonces, de alguna forma, tienes que tener pues mucho cuidado en esto, en realidad, ¿no? O sea, y debes de tener mucho cuidado porque eso implica que literalmente puedes tener una interrupción de tratamiento y aparte una interrupción del dinero que te están otorgando, pues obviamente no te conviene que no te estén pagando. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al 100% del último salario diario de cotización al que recibirá durante 42 días anteriores al parto y 42 días posteriores al mismo. En los casos en que la fecha fijada por los médicos del instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes por 42 días posteriores del mismo. Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que señala el artículo anterior, que se requiere primero que haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. Entonces, yo les recomendaría aquí, ¿no? A las chicas, ¿no? Si tú estás trabajando eh, y te piensas embarazar, pues yo lo único que te diría es trata de por lo menos cubrir un año en el trabajo sin embarazarte. Eh, porque de lo contrario no te van a otorgar el pago. Entonces, eso yo se los diré. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal si te embarazas y no cubres esas 30 semanas? Te atiende el seguro con el parto, es decir, el parto pues, solamente sí te lo brinda el seguro, pero el pago de tener la incapacidad no te lo van a dar, es en el dinero no te lo van a dar. Entonces, para las chicas o para las alumnas que me estén viendo, fíjense, no porque lo diga yo, sino porque la ley lo está diciendo, está pidiendo 30 cotizaciones semanales en el último periodo de 12 meses, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Entonces, si piensas embarazarte, por lo menos ten un año en el trabajo y ya después embarázate para que goces obviamente de la prestación de servicio de parto y también del dinero que te van a dar sin trabajar
por el estado en el que te encuentras, por la cuestión del embarazo. Entonces, vamos, es algo que pongan a pensarlo, ¿no? Y en dado caso de que, bueno, entres y te embaraces, pues no vas a recibir el dinero, pero puedes tener, obviamente, derecho a la cuestión del parto. Dos, que se haya certificado por el instituto el embarazo y la fecha probable del parto y que no se ejecute trabajo alguno mediante la retribución durante el periodo anteriores y posteriores al parto, que eso implica también una responsabilidad. En pocas palabras, ¿qué te están diciendo? Pues no puedes trabajar, ¿no? Entonces, si tú eres una chica que de repente dice, es que soy muy inquieta, me voy a incapacitar, me van a estar pagando dinero del seguro y voy a seguir trabajando, ten mucho cuidado porque aquí la ley te dice, no puedes hacerlo, porque si trabajas, entonces ya no es responsabilidad del seguro, te pueden suspender también ese pago y por consiguiente puedes tener una consecuencia mayor y de eso no se trata, o sea, no se trata de que tengas una consecuencia mayor, se trata de que, pues literalmente logres tener una prestación a fin de que pues realmente te dediques al embarazo, a cuidarte, a tratar de alimentarte lo mejor posible para que también el producto salga muy nutrido y no tenga problemas de peso o, vamos, algún otro problema que se pueda desarrollar durante el proceso de embarazo. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.